Yo creo que podemos empezar saludándonos, por ejemplo, ¿no? No, pero no a la cámara, decís vos. No, sí, podemos, por Ah, ejemplo, ah. saludarnos y empezar como... Bueno, yo no sé, yo cuando empiezo los vivos empiezo como, hola, ¿qué tal? Bueno, nada, qué bueno que podamos tener este nuevo espacio. Bueno, Así, acabas de hacerlo. bueno. Yo le había dado. Bueno, qué bueno que podamos tener este espacio. Estoy más que contenta de poder compartir, digamos, un nuevo proyecto, Una nueva ¿no? etapa, full, ¿no? Una nueva etapa, sí. Sí. Me ha pasado durante mucho tiempo que la gente pide más información y me siento muy limitada en el Instagram. Me encanta el Instagram, es una red que yo llevo hace ya más de 5 años, con mucho laburo, Muchísimo. pero la verdad es que necesitábamos como un espacio de conexión mayor, de Expandir poder... más la conversación, ¿no? A mí me parece, yo lo veo mucho en los comentarios, siempre la gente quiere más y es normal. Es como ves que alguien te da bola desde el lado de la medicina y que te informa y decís, por favor, dame algo más porque estuvo bueno esto. Sí, eso y además el hecho de que a mí me encanta compartir la información. Yo no quiero que la gente piense, ay, se está quedando con información o no nos quiere contestar. No, yo creo que si algo Porque, queda claro es que vos compartís, eso lo saben tus colegas, la gente que te sigue. Yo como editor lo veo un montón, que limito un montón el contenido muchas veces. Te digo, es como, fíjate que el texto es muy extenso o es muy complejo. Así que gente, si algunos posteos han quedado cortos, que sepan que es porque a veces he recortado de más. Y esto está bueno así, porque acá no hay recorte, ¿no? También. seguro. No hay recorte, pero porque no hay limitaciones en tiempo como lo tenemos y en contenidos como lo tenemos con otras Sí. aplicaciones. Y eso está bueno. Sí, un poco la idea yo creo que es como abrir un espacio paralelo, no dejar el Instagram, abrir un espacio paralelo donde la gente te pueda ver conversar tranquila, relajada, con alguien que no tiene ni idea de medicina. Que en este Eh, caso no soy yo, ¿no? no, con alguien que no tiene ni idea que soy yo, Gracias a eh, Dios. pero que sí conozco Sí, el Instagram sí. y que veo cómo más o menos interactúa la gente. No suelo comentar ni suelo likear cosas, pero... por eso cambia un poco ahora, porque ya estoy acá dando la cara y eso un poco más. Sí, Pero lo que me parece más que útil es que desde ese lado vos podés tener las preguntas, ¿cómo es? La mirada de aquel que está del otro lado claro, y que siempre claro. tiene dudas, porque la verdad es que lo que más me va a gustar de este espacio es que yo no voy a compartir información con vos previamente, mira, voy a hablar de esto, vamos a hablar de esto otro, sino No, que, mira, el tema va a ser muy general de tal cosa. Y sí. bueno, y lo que quieras preguntar está bueno porque es lo que se le ocurriría a la gente en general, lo que se le ocurriría a la comunidad en general, y la información que voy a compartir no es para los científicos, sino Claro. que es una página de divulgación. De general, tendríamos que aclarar algunas cosas. Pero sí, creo que lo primero es que la gente sepa que yo no sé del tema y que no investigo del tema antes y es justamente, creo que la gracia de este podcast va a ser eso, que voy a preguntar desde la ignorancia, pero a su vez desde la inquietud de querer saber más. Eh, Eso por un lado. Después, esto que vos decís es re interesante. Este podcast no pretende reemplazar ningún tratamiento a nadie, ni reemplazar ningún médico. Es de divulgación general, ¿no es cierto? Es como para que la gente que nos acompaña tenga una perspectiva un poquito más completa. Eso no les hace médicos ni investigadores, ni se pueden automedicar, ni nada, me imagino. Obviamente, claro. A mí me gusta pensar de que mi trabajo es una herramienta para generar inquietud en la gente. De decir, esto me gusta o quiero Claro. saber más, o a mí me pasa esto y yo quiero saber si realmente tiene que ver con tal o cual cosa. Y Y dar está bueno. perspectiva también, Y ¿no? da Porque es como, herramientas. claro, Da herramientas, porque muchas veces vamos al médico con ciertas inquietudes, no nos animamos a preguntar en ese espacio porque lo vemos al médico como alguien que por ahí es inalcanzable, que es un error de pensarlo así, bueno, y a o veces no no nos tiene sentimos tiempo. escuchados. Si yo voy a, no Sí, sé, al hospital o al sanatorio a una consulta y el médico tiene 15 minutos para mí, es obvio que no va a poder como darme demasiada info ni profundizar como... Es otra medicina también, ¿no? No es que esté mal, es otra, sí. digo, por ahí es la Es limitación otra que mirada. tiene.
Claro, y un sistema que por ahí no puede abarcar, imagínate una salud pública, no puede abarcar una consulta de 1 hora con el médico. Bueno, esas son las grandes controversias que tengo internas cuando yo hago trabajo en salud pública, porque cuando uno llega al lugar de trabajo y tenés muchas personas esperándote, me encantaría dedicarle el tiempo que le dedico a pacientes de verdad en otro espacio, en donde les puedo estar 1 hora charlando con un paciente asiente, digo siempre. Asiente, de hacer, decís. Asiente. Está bueno. Siempre, Como que los que me siguen en el espera. Instagram saben Sí. este Bueno, término. Pero para los que no, para los que de repente descubren el canal de YouTube, que va a pasar también, porque va a pasar al revés también. Hay gente que va a llegar desde el canal hacia el Instagram. Está bueno, ese término es como muy de la comunidad, ¿no? Del Instagram. Paciente es como medio esperando y asiente es el que se mueve. Es activo. El Claro. asiente es aquel que se posiciona desde un espacio activo, no de esperar a que otro le diga tenés que hacer tal o tratamiento o tal cosa, sino desde a mí me gustaría que me estudien tal cosa o Claro. estoy sintiendo tal cosa e investigo y me gustaría encontrar respuestas. En el fondo es como todas las materias en las que uno investiga, o sea, a veces uno no sabe ni por dónde arrancar en algo nuevo porque no tenés ni la terminología inicial para preguntar, ¿no? Es como, por ejemplo, hoy vamos a hablar de anemia y es como, por ahí los puntos que se van a dar hoy permiten que la gente tenga una perspectiva para empezar a preguntarle a su médico o para investigar y ver como opciones, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que a veces no hace falta saber en profundidad tantas cosas como ciertas cosas que son clave y que siempre digo que cuando uno tiene la información correcta y al menos se generó esa duda de decir, bueno, me han dicho que soy anémica, que estoy anémica y no le han dado mucha bolilla Claro. o me han dado hierro, Claro. o sea, vieron mi hemograma y me dijeron que tenía que tomar hierro, ¿no? Y entonces se quedan con esa duda y es porque cuando empezamos a hablar, Claro. te das cuenta de que puede ser por un montón de cosas la anemia, Sí, que mínimo requiere una valoración más específica. Bueno, si te parece, hacemos una pausa y empezamos a hablar de la anemia, porque yo veo que ya nos estamos adentrando en el tema. Genial. ¿Dale? Genial, Buenísimo. genial. Ahí vamos. Bueno, ya volvimos de esta breve pausa y les quiero comentar, porque si no es como que somos dos desconocidos o tal vez no tanto, pero quiero sí que te conozcan también, Cali. Bueno, yo soy Marina Romiglia, soy médica general, con una búsqueda, digamos, interior y también en mi profesión de darle vuelta porque realmente me he dado cuenta que simplemente en la medicina convencional hay cosas que no me alcanzaban para llegar al paciente. Y por eso esta búsqueda se ha trasladado también a otros espacios. Y Cali Romiglia, que es mi diseñador, editor. Y hermano también. Y hermano. Bueno, Cali ha hecho muchísimos trabajos. Él es bastante... ¿cómo se dice cuando alguien no cuenta demasiado de su... Perfil bajo. Un perfil bajo. Tiene perfil bajo, pero la verdad es que es un grosso haciendo lo que él sabe hacer de diseño y demás. Es increíble los trabajos que hace. Lo pueden ver en su página, en Instagram. No sé si tenés otras páginas también donde la gente pueda... Tengo una página, sí, caliromiglia.com, pero de ahí pueden ir desde el Instagram. Creo que como nos manejamos acá desde Instagram y YouTube, seguir un poco la línea. Bien, bien. Sí. Y es un gran artista también. Es un gran muy creativo, muy creativo. Bueno, así que este espacio en realidad nace un poco de charlarlo los dos y de pensar cuál es la mejor manera para llegar a ustedes y que a ustedes les pueda quedar ciertos temas que venimos hablando como en pequeñas partes en Instagram, acá juntarlos, que sea la gran temática en un solo espacio. Claro. Que también vamos a compartir en Instagram, no vamos a sacar uno por otro, sino que vamos a compartir con diferente edición, ¿verdad? Vamos a ir adaptando también los formatos. Va a ser distinto un canal que otro, complementario, porque Genial. cada canal te ofrece algo distinto. Pero sí es cierto que nunca vamos, y esto está bueno que la gente lo sepa también, es como nunca vamos a abarcar un tema completamente. Vamos a hacer lo que podamos y lo que surja. Lo que podamos. Vamos con lo que podamos. Claro, y no tenemos Sí. como tampoco la respuesta definitiva a las cosas. Sí. Eso es algo que he aprendido. No podemos tener la verdad de todo
Y tampoco la información completa de todo. Bueno, muchas veces vamos como de a pasos, ¿no? Y esa es la pasos. ciencia, ¿no? Es como justamente si pensás que tenés la verdad definitiva, es como no estás haciendo por la ciencia. Porque... Y además, justamente hay tantas cosas que han ido cambiando en este último tiempo. Claro. Tantas teorías que quedan obsoletas o que nos damos cuenta que no solamente que son obsoletas, sino que son bastante erradas y que la gente sigue estando enferma o se sigue enfermando más por algunas, digamos, indicaciones médicas o nutricionales, ¿no? Que han sido dogmas que han estado muy asentados y que de repente tenemos como otra mirada hoy y otras herramientas para poder estudiarlo. Y tal vez mañana lo que conversamos hoy tal vez sea obsoleto, ¿no? O sea, esto de que la ciencia va avanzando tanto. Bueno, en esto consiste un poco la medicina que va evolucionando. O sea, esto es lo mejor que conocemos de momento. Y es más, es lo que conocemos. Por ahí hay algo mejor también. Y en eso también es importante que nadie se tome como demasiado a pecho las cosas que sabe, que cree, que piensa. Todos estamos en una búsqueda, ¿no? Como somos ahí. Así es. Humanos intentando resolver, incluso intentando comprender cómo funcionamos nosotros mismos. Cómo intentar sobrevivir el mayor tiempo posible con la mejor salud posible, pero sin conocer del todo cómo somos. Entonces, la medicina hay que verla desde ahí también. Seguro. Sí, así es, tal cual. Bien. Bueno, y nos adentramos un poco en el tema de hoy, porque seguimos charlando. Bien. El tema que en realidad nos reúne hoy como primer podcast y que venimos conversando ya en Instagram, para aquellos que quieran pueden ir viendo algunos posteos que hicimos ahora último, sobre el tema de anemia. Es tan importante porque es tan frecuente de ver, es muy frecuente de ver, tan frecuente como que la sangre digamos, tan fluida, es prácticamente se comporta como si fuera un órgano, ¿no? Y hablar de anemia significa hablar de algo que muchas veces se ha visto como una patología, como una enfermedad. Y la verdad, como una situación puntual, digamos. Como una situación puntual, y entonces se aborda desde lo puntual. Y decir, bueno, tenés anemia, toma hierro, y se acaba la historia. Como callarlo. Si tenés una anemia, callá el síntoma, lo que se manifiesta, digamos, ¿no? ¿O qué? Sí, lamentablemente tampoco se logra callar. O meter el parche. Lamentablemente tampoco se logra callar ni parchar cuando uno está dando algo que tal vez no es lo que lo tiene que solucionar. Claro. O sea... Yo sé que siento a veces con el hierro y la anemia como si tuviera un balde agujereado y le vas echando agua para que no se quede sin agua el balde, pero el balde sigue perdiendo agua por algún lado. ¿Puede ser alguna forma así como la que se encara normalmente la anemia? Y lo que pasa es que la mayor parte de las anemias, la más frecuente es la que es por pérdida en la mujer. Es, digamos, muy típico decir, bueno, tenés 35 de hematocrito, ¿no? Sí. O sea, los valores normales que nosotros hablamos de un hematocrito, que es el porcentaje de glóbulos rojos en sangre, siempre decimos que por valor de referencia en un laboratorio es de 36 en adelante, ¿no? Lo normal sería que tengas más de 36 hematocrito. De esto que vos estás comentando, entonces decimos que, a ver si lo entendí, la anemia es cuando no hay suficiente glóbulo rojo en la sangre. Exactamente. Primero, entender que la sangre no es solo glóbulos rojos, no es que me quede sin sangre, sino que la sangre es pobre en glóbulos rojos. Exactamente. Ajá. Por lo tanto, la medición de algunas cosas nos pueden decir si realmente tenemos o no anemia. O sea, carencia o disminución de glóbulos rojos. Ok. Ese porcentaje de glóbulos rojos en sangre es lo que le dicen hematocritos. Cuando me hago un estudio que dice hematocritos tal... Por ejemplo, hematocrito 40%. Quiere decir que... Bien, exacto. Entonces, el porcentaje de glóbulos rojos del total de sangre es X, 40%. El 40% de tu sangre son glóbulos rojos. ¿Y cómo? A ver, y a grandes rasgos, porque digo, no es que el 100% de la sangre tiene que ser glóbulos rojos. No puede salir hematocrito 100%. ¿Cómo es ese parámetro lo normal? Yo sé que decir normal es como demasiado básico porque cada uno es un mundo, pero me imagino que se consideran como parámetros. Bueno, también diferenciamos siempre normal de óptimo. Bien. Siempre lo diferenciamos, que en general la medicina convencional no lo menciona solamente datos normales. O sea, te dicen, estás sobre el mínimo, bien, zafaste, chao, andate, ¿no? Eso es lo típico que vemos. Tenés un hematocrito de 36
Y como de 36 a 48 en la mujer sería Ok. normal, 36 está perfecto. Y yo digo, ¿por qué 36? Claro. ¿No? O sea que yo podría o sea, tener síntomas de anemia o sentirme anémico o tener como cierta O no. debilidad estando en los parámetros normales, en el mínimo normal, por ejemplo, porque para mí ese mínimo normal no es igual que para otra persona. Sí, y tienen que ver muchas cosas también. Digamos, nunca Ujú. tomamos un valor como único de referencia, Bien. sino que lo tenemos que ver en un contexto. Claro. O sea, si vos en un laboratorio anterior, por ejemplo, un análisis que te hiciste hace 6 meses, Ujú. tenías un hematocrito de 45 y de repente hoy cuando te lo haces tenés 40, a mí me tiene que llamar la atención, En por muy más poco que estés tiempo. dentro del valor normal. Claro. Me tiene que llamar la atención. Tengo que correlacionar con lo anterior. Por Ok. eso digo que no solamente ver un valor en el laboratorio, sino que tengo que ver la evolución que ha tenido Bien. y el contexto. Bien. Eso es importante. Ahora, pero antes de ir a eso, vuelvo a hacer la pregunta porque por ahí nos fuimos y es, ¿qué se considera hematocritos medio normal en lo estándar? Mínimo, no te puedes ir a menos de esto ni a más de esto. Digo En por la mujer, por curiosidad general. en el hombre se toma un valor mayor que en la mujer, Ujú. de la mayoría de los valores. En el caso de la mujer, que es lo que normalmente se ve, ¿no? Es el Ujú. valor de 36 a 48. Como que lo normal sería que tengas eso. Pero espera, es re Es estrecho. amplio. Es Bueno, muy pero amplio. de 0 a 100 es de 38 a 46. De 36 a 48. 48. Ah, bien. Es bastante amplio, no te creas Ok. que parece estrecho, pero en realidad es muy amplio el O margen. sea, no se varía tan fácil. Y porque entonces uno que tiene 48 es normal y uno que tiene 36 también es normal. Claro. Es bastante amplio. Claro. Y con esos valores nos pasa en todos los aspectos que decís, Bien. es normal. ¿Por qué buscar estar en el límite inferior? ¿Por qué conformarme estar con un límite inferior? Si en Ok. realidad podría estar en lo óptimo, que lo óptimo siempre está como en el medio. Ok, pero ¿no? ahora, tanto el mínimo como el máximo de hematocritos en sangre y el óptimo, que es el punto medio, no va a ser igual para todo el mundo. ¿Qué varía? ¿Por edad? ¿Por sexo? ¿Y por dónde vivís, por ejemplo? ¿Cómo? Claro. Por ejemplo, si What? vos estás viviendo en Bolivia, en La Paz, que estás a Ajá. 4.000 metros de altura, vas a tener mayores hematocritos, porque hay un sistema Menos continuamos. Tuvimos un pequeño fallo de principiante. de principiantes, absolutamente. Bien. Veníamos hablando de esto. No es lo mismo, por ejemplo, si vivís en Bolivia. A ver cómo era eso. No es lo mismo si vivís en Bolivia que si vivís en Bragado, Buenos Aires, ¿no? No es Ajá. lo mismo. ¿Por qué? A mayor altura se requiere mayor cantidad de oxígeno, o sea, hay menos oxígeno y el cuerpo se adapta a esa baja de oxígeno, creando más cantidad de glóbulos rojos. Vos lo que tenés que pensar es que ante cualquier circunstancia, lo que hace el organismo es compensar. Ok, Tenemos muchos mecanismos compensatorios. Uno es ese, claro. ¿no? Requiero más oxígeno porque hay menos oxígeno en el ambiente, entonces hago más glóbulos rojos. No, a mí esto de repente me crayó la cabeza, porque de repente yo digo, bueno, las diferencias serán por edad, por género, por lo que fuera, pero de repente que me digas por lo geográfico nunca lo había pensado y está buenísimo. Está buenísimo Sí, tenerlo sí, en sí. cuenta. Sí, sí, seguro. A ver, ¿y eso entonces qué? Porque la anemia en ese paciente que vive a 4.000 metros de altura puede Ajá. significar, no sé, tener un hematocrito más alto y 42 y ya es podría anemia, significar ponele, una claro. anemia en ese paciente. Lo mismo pasa con el que fuma, Wow, claro. porque tiene menos oxigenación su cuerpo, porque y está... necesitan más glóbulos rojos. Exactamente. El paciente es muy O típico sea- ver un hematocrito muy alto y uno le pregunta al paciente, ¿fumás? Claro. Porque Pero bueno, ¿ves? No es lo mismo que el médico te diga fumar, deja de fumar, chau, listo, andate. A que de repente yo conversando esto con vos me doy cuenta de algo muy zarpado. Es como, me planteo, digo, ok, tengo anemia. Nunca me hubiera preguntado, es ¿en qué situación de oxigenación vivo? Es Claro. muy zarpado. Por ejemplo, no sé, me vine a vivir a la montaña, estoy viviendo al lado del mar, fumo, uso, no sé... bueno, no voy a entrar en tema de mascarillas o cosas así. ese dejamos para otro momento. Pero bueno, para mí Sí. es como, ya de por sí tengo un datazo Sí. tremendo. Sí, ni hablar. Y además de eso, pensar en que si estamos hablando de oxigenación, Ujú. lo que sucede con la anemia
es justamente que se producen ciertas hipoxias. Hipoxia llamamos a cuando baja el oxígeno en sangre. Ajá. Y porque en realidad le llega menos oxígeno cuando tenemos anemia, una anemia marcada me refiero, que digamos el hematocrito muy bajo por diferentes circunstancias, y entonces estoy oxigenando de menos. Y el cuerpo otra vez va a tratar de compensar esas carencias. O sea, de alguna manera siempre busca compensar. ¿Cómo va a compensarlo? Y si no lo puede corregir, porque las carencias son muy importantes y no da para corregirlo desde ese lugar, lo primero que aparece es un corazón que empieza a bombear más rápido. Bien. ¿Por qué? Porque hay menos sangre. Si hay menos sangre, va a bombear más rápido para oxigenar todo lo que tenga que oxigenar. Y hay un mecanismo que es muy interesante. Bueno, para los que no tenemos ni idea, hacemos un pequeño repaso de anatomía básica, entonces, ¿no? Que es, siempre hablamos de oxígeno y el aparato respiratorio, pero no nos olvidemos que el oxígeno llega a través de la sangre, con lo cual yo puedo estar re bien de los pulmones, pero ese oxígeno tiene que llegar a través de la sangre a los órganos. Exacto. Por eso la anemia es como, puedes tener infinidad de síntomas diferentes, ¿no? Porque es lo que hace que se alimenten todos los órganos, digamos, del cuerpo, ¿no? ¿O no? ¿Por qué? Porque si vos tenés una anemia que es crónica, es decir, ha venido manifestándose desde hace mucho tiempo, ajá, puede que estés tan compensado que tu cuerpo se haya adaptado de tal manera que no tengas muchos síntomas o que tal vez por ahí sentís un poco de cansancio, pero bueno, puede que no tengas muchos síntomas. Bueno, pero acá hay una cosa que a mí me parece interesante y es, por ejemplo, la gente que cree que no necesita anteojos y un día se los pone y dice, wow, ¿así se ve? Exactamente. Digo, esto es un poco como, sí. puedo yo estar diciendo, hablando yo con vos, por ejemplo, ya hace un tiempo que no me hago análisis y digo, no, yo no creo que tenga anemia porque me siento bien. Y por ahí no me siento bien. Y por ahí no sé que no me estoy sintiendo bien. Y yo creo que ya estoy tan acostumbrado y de repente me levanto medio cansado y creo que es porque yo soy así. Sí. Y corro un rato y me canso y creo que es porque no hago ejercicio. Entonces le voy como excusando por todos lados y por ahí es que tengo anemia y estoy acostumbrado a tenerlo. Llamamos a eso naturalizar el síntoma. Ajá. Bueno. Y es muy frecuente y por eso también lo decimos y lo mencionamos siempre. Bueno, cuando uno naturaliza un síntoma y dice, bueno, pero yo siempre he sido así, o tengo cansancio, pero lo justifico con estoy trabajando hasta muy tarde, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y en realidad pueden ser que estén pasando algunas cosas y que ese está haciendo la llamada de atención. Ok. Ahora, por eso es que se nos insiste tanto en que hagamos controles periódicos, porque por ahí yo no lo siento y puedo tener una anemia y podría vivir mucho mejor, ¿no? Con nada. Después ya vemos, con cambio de hábitos o con lo que sea, pero... o sea que algo a tener en cuenta es, si yo naturalicé un síntoma, no lo voy a saber, con lo cual podría estar teniendo anemia. Esto no es para asustar como a la gente, ¿no? Pero que por eso es lo que se insiste muchas veces en medicina, decir, hacete un control cada tanto, hacételo porque... Y tan sencillo como un poco de sangre para hacer un análisis, que es de rutina, además. Bueno, no es... ahora te pregunto, justamente ayer hablaba con una persona que me dice que se desmaya cuando le sacan sangre. ¿Vos qué le recomendás a la gente que no se hace análisis de sangre porque le tiene miedo o porque se desmaya? ¿Qué le recomendás? Yo les digo, miren, es un mal... Acostate en la camilla, relájate. Bueno. Sí, siempre les digo que si son muy sensibles y demás, obviamente no tienen que mirar la aguja, pero además de mirar a otro lado, pidan acostarse en una camilla. En todos los laboratorios hay camillas. Entonces ya saben que si no se sienten bien, se van a recuperar mucho más rápido estando acostados que estando sentados. Entonces, y tomarse su tiempo. No hay ningún truco, es solo pensar y decir, che, lo necesitas, es un pequeño esfuerzo por algo que te va a hacer bien. Sí, porque tiene muchas veces que ver con lo emocional, con esto de lo... No tiene que ver con que si te sacan un poco de sangre, te está pasando algo fisiológicamente que haga que te desmayes. No tiene nada de malo sacar sangre. O sea, que tengan claro, la gente que se desmaya o que se descompensa cuando le sacan sangre, que no le están sacando nunca la cantidad de sangre para que el cuerpo se vea afectado y sea por eso que se descompensa. Exacto. Igual te voy a decir, ¿qué? Solemos pedir muchos análisis y la gente se sorprende cuando le sacan bastante sangre para un análisis. Nunca, o sea, pensemos que cuando uno va a donar, dona mucha más cantidad de sangre y el cuerpo regenera eso. Sí. Nosotros acá estamos sacando muy poca en comparación con, y realmente nos sirve para tener mucha información. Claro. Así todo, hacer un análisis de sangre de rutina
como normalmente se conoce, es muy poca sangre porque son muy pocos los valores también que se tienen en cuenta. Y nosotros tratamos de ir un poco más allá. A ver, espera. O sea, que normalmente el análisis que yo me he hecho toda la vida de sangre, digo toda la vida como si me lo hubiera hecho un montón de veces, yo no soy un buen asiente ni paciente, ¿eh? Eso tengo que decirlo. Creo que esto también me va a ayudar un montón como a tomar conciencia de un montón de cosas. Eso me hace todavía más apto para esta conversación. No me desmayo cuando saco sangre, pero bueno, sí entiendo por lo que he visto que una de las diferencias entre médicos que de esta nueva ola, digamos, con la medicina más estándar o anterior, es que el médico normalmente te pide una muestra de sangre y con eso hace 4 estudios o 5 y ya. Y Sí. vos pedís mucho más, digamos. Y cuando empecemos a ver algunas cosas que son necesarias pedir, es que a veces nos conformamos, los médicos, con algunos valores, ¿no? Y bueno, tenés un hematocrito de 40 y Sí. ya para mí es suficiente. No tenés anemia, listo, ya está. Y entonces sigamos a otra cosa, Claro. ¿no? Y cuando al paciente se le piden, no sé, vos podés venir y decirme, mira, yo tengo cansancio. Sí. ¿No? Vengo porque realmente me siento que estoy muy cansado. Y en realidad es el único síntoma que tengo. Y entonces yo te pido una rutina. En la rutina entran algunas cosas medias generales que normalmente se piden, pero que no siempre demuestran, porque lo típico ha sido hasta ahora pensar, si yo te pido estas 4 o 5 cosas, si vienen mal, lo estudiamos e indagamos en mayor pero profundidad. si viene bien, será otra cosa. Si viene bien, o que estás anda cansado. al psicólogo porque estás muy estresado y entonces, o anda al psiquiatra, o mejora tu sueño, que tal vez no es que no los necesites, podría ser. Pero en realidad faltan pero es algunas casi cuantas como una cosas. adivinación por parte del que está bien. Ahora, yo tengo una pregunta. Y acá por ahí se pasa a la siguiente etapa del contenido. Y es como... O sea, que una cosa que yo mido en el hematocrito es la cantidad de glóbulos rojos. Pero después podría ser que yo tenga una cantidad correcta de hematocritos, pero que no tienen calidad esos glóbulos rojos, o que falta otra cosa, o no. O ya es suficiente con eso. En realidad nosotros cuando pedimos un hemograma, en el hemograma ya nos da mucha información. Porque además de decirnos el hematocrito, nos dice el porcentaje de hemoglobina también. Y además de eso... nosotros tenemos que, o sea, nos da un valor importante que es el volumen corpuscular medio. Esto parece como medio chino, claro. Pero el volumen corpuscular medio nos habla del tamaño de glóbulo rojo. Volumen corpuscular medio es como el promedio del volumen que tiene cada glóbulo rojo. Exacto. O sea, como una medición de promedio, si tenés glóbulos rojos chiquititos, muy grandes. Exacto. Y eso nos da mucha información. Volumen corpuscular medio. Ustedes lo van a ver en el laboratorio que dice B corta, CM, volumen corpuscular medio. Bien. Lo tienen que buscar. Y ahí les dice un valor. El valor de referencia que normalmente nos dan es entre 80 y 100, ¿no? El valor de referencia. O sea, el estudio, perdón, para yo que no tengo ni idea, es como, no es hematocrito, sino que es un hemograma. Es un hemograma completo. Que tiene hematocritos y otras cosas. El volumen corpuscular y otras cosas más, ¿no? Claro, en el hemograma también nos dan el valor de los glóbulos blancos, ¿Y esto cómo se están pide? compuestos. ¿Normalmente se pide? Normalmente cuando uno pone hemograma completo, el laboratorio lo hace todo. Ok. O sea, está bueno porque es un solo estudio muy pequeño que uno pide, no hace falta escribir tanto más que hemograma completo, y ahí nos dan todos los datos. Entonces, viendo el tamaño del glóbulo rojo, podemos tener una idea de qué es lo que está pasando con ese glóbulo rojo. A veces tenemos menos cantidad de glóbulos rojos, pero además puede ser que tengamos glóbulos rojos muy pequeñitos. Y entonces ahí nos orienta a qué está pasando con ese glóbulo rojo. O de tamaño grande. Entonces uno dice, tenemos pocos, pero grandes. Bueno, entonces, ¿qué está pasando ahí? Claro. Y eso tiene que ver, por ejemplo, esas anemias son muy frecuentes de ver en pacientes que tienen mucha carencia de vitaminas, de ácido fólico y de B12, que son 2 vitaminas que en la formación del glóbulo rojo intervienen, causando una alteración en su ADN, por así decir. Y entonces, digamos, al tener carencia de eso, o sea, hay una alteración, y entonces quedan como más grandes de lo normal. Bien, eso es un caso muy puntual. Es muy puntual. Por ejemplo, pero nos da mucha información con un solo valor. Bien, bueno, acá tendríamos que investigar por este lado. Ahí eso es yo de repente ahí es como que... no vamos a entrar igual en tanto detalle. Se empieza a alejar como en eco la voz en esa frase, porque es como yo de repente no llego a comprender eso.
Pero sí creo, y estoy casi seguro que a medida que avancemos con otros temas, esto mismo se va a comprender mejor, me parece. Sí. Entonces, por ejemplo, para empezar a ver este tema, ¿por dónde comenzarías? Ya hemos comenzado a hablar de la anemia, pero digo, ¿por dónde continuarías vos hablando? Porque hay comentarios de la gente, hay muchas dudas. Yo lo que creo que está buenísimo aclarar, porque yo lo veo desde fuera, a veces con la impotencia de decir, yo no voy a contestar esto. Pero me imagino que a veces sufrirás un montón cuando ves que gente te pregunta cosas muy puntuales y que no podés responderle, porque eso es en consulta. Entonces, me imagino que ahora tampoco vamos a resolver eso, nunca va a pasar esto en el podcast, pero está bueno que la gente sepa que no es de no querer hacerlo, o de que no te interesa, o de que nada, lo es obvio, ¿no? Es como, son cosas muy puntuales, y acá creo que se está viendo eso, que hay que hacer falta como analizar bien cada situación. En no realidad, a mí me pasa muchas veces con los posteos de Instagram que la información que doy tal vez es escueta porque realmente el espacio es más chico. Después en los comentarios trato de contestar la mayoría de las cosas. Lo que no me gusta contestar son cosas personales, porque realmente hay mucha gente que se lo toma como a pecho y dice, bueno, si acá me está diciendo la doctora que tengo que hacer tal cosa, y entonces, no, yo no le estoy indicando nada, porque no le puedo indicar a un paciente, o sea, no son realmente pacientes en ese espacio. Claro. Entonces, ese no es un espacio una cosa es la consulta que uno puede, digamos, hacer general, en donde aclaramos algunos términos y eso está buenísimo. Y otra cosa es cuando preguntás, bueno, pero yo tengo tal cosa y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pero yo no te lo puedo decir en ese espacio qué tenés que hacer. Sí, es muy difícil. Entonces, eso es más complicado. Pero, porque además, justamente, digo, el espacio de escucha tiene que ser un espacio en donde evaluamos tantas otras cosas que no habla bien de mí contestar algo por simplemente un valor que me indican. Bueno, por eso tus consultas duran como 40 y pico minutos, ¿no? Con cada paciente. En general sí, dedico mucho tiempo a cada consulta. O sea, el laboratorio te da los números en crudo y además vos ves el contexto charlando con la persona. En general en la primera consulta, porque no a todos se le pide lo mismo. Claro. En general, a mí me gusta mucho pedir análisis muy completos, pero también está la particularidad de cada uno. Entonces ahí se suman otras cosas que también investigamos, ¿no? La historia de vida del paciente y demás. En la primera consulta es mucho más interrogatorio, que me cuenten cómo viven, cómo duermen, el estrés. Pones un foco así, interrogatorio a la persona y es como... No, en realidad pareciera eso cuando... No tanto en mi consultorio presencial, que, bueno, vos lo conociste, es un consultorio que no tiene escritorio, somos dos personas charlando de igual a igual, en donde la otra persona está confesando su vida y cómo duerme y cómo es su estrés, o sea, cuenta cosas muy personales y eso me parece que es muy importante. Pero además... se tienen en cuenta otras cosas. A veces la persona viene agobiada, no se siente contento con su trabajo, se siente mal con su familia, tiene problemas personales que van mucho más allá de lo físico, pero que le afectan lo físico. Pero a vos lo que te permite ver es como ver si esa persona llega a una situación de estrés puntual o de estrés crónico. Absolutamente, porque eso influye muchísimo. O sea, no va a ser una terapia psicológica, pero sí ese contexto... Exacto. Te permite ir viendo... Ahora, la segunda consulta, cuando ya vienen con todo ese material, a veces toma 1 mes y medio entre la primera y la segunda consulta porque tardan los laboratorios en hacer ciertos parámetros. Y ahí tenemos toda la información. Yo siempre voy a... Mira, si vos podés, imprimite el laboratorio y tener una lapicera a mano. Y mis pacientes escriben, yo veo que toman nota. Toman nota arriba de su laboratorio porque vamos analizando, mira, fíjate tal cosa, fíjate tal otra, tendríamos que buscar tal otra, o mira, esto se relaciona con esto otro, vamos más adelante. Haces equipo con el paciente, ¿no? Y porque es la única manera que realmente la otra persona tome conciencia de aquellas cosas que tiene que cambiar en el día a día. Siempre hablamos de patrones que formamos en hábitos, ¿no? Bueno, acá me parece que es importante tomar nota de una cosa, que muchas veces nosotros, como cuando tomamos el lugar de paciente, vos, yo, quien sea, vamos al médico a que haga magia, ¿no? Es como, dame una pastilla que me solucione esto, o
a ver, todos tenemos miedo hasta a la enfermedad, o miedo no, o no queremos estar enfermos, y queremos las soluciones rápidas, más hoy en día que todo es un clic. Entonces, está buena esa perspectiva porque creo que también le da a la persona, es decir, te tenés que hacer cargo, es tu vida, o sea, yo te voy a informar y a acompañar y a dar un tratamiento, pero en definitiva es tu vida, vos tenés que resolver, hacerte cargo de tu vida, ¿no? Y creo que eso... Sí, igual es un poco de ambas. Ajá. Es un poco de ambas. Y te digo por qué. Porque estamos muy acostumbrados, los médicos, a decir, o sea, lo viví mucho tiempo. Bueno, hace lo que quiere y después, más sí, que tome la pastilla y si le va bien, no. Y si no le va bien, es porque no hizo las cosas bien. Está bien. Y realmente... Cuando la otra persona no tiene la información correcta, no puede hacerse cargo de todo. Porque no está entendiendo la importancia, porque no entendió los procesos. Cuando uno está hablando, por ejemplo, me gusta hablar cuando hablo de procesos metabólicos y de algunas otras cosas. Mira, esto se produce por esto, y pasa esto. Y cuando hablamos de esos procesos y entiende por qué llegó hasta tal punto, es mucho más fácil trabajar en revertirlo, porque en realidad es deshacer ciertos pasos. Y entonces hablamos desde otro lugar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hemos hecho un inciso acá de proceso médico, digamos, o de consulta, que está buenísimo. Y me imagino que haremos un clip con esto para Instagram, que va más allá de la anemia incluso, porque sirve para todo. Y volviendo al tema de la anemia... Nos dispersamos bastante. Bueno, eso es un podcast un poco, ¿no? Sí, yo sé que estamos acostumbrados a procesar la información, condensarla y ponerla en un posteo. Sí. El podcast es para que para estemos explayarnos. después, explayarnos, conversar, y que mientras yo después barro mi casa o estoy viajando... Hay mucha gente que me dice, yo escucho tus vivos que hiciste con tal persona mientras cocino, porque tal vez me encanta. No se sientan en el momento del vivo a escucharlo, pero como que queda grabado y bueno, tienen la posibilidad. Ahora me preguntabas, antes de entrar en este paréntesis que hicimos, cómo abarcaría el tema o cómo abordaría el tema de la anemia. Y lo más importante, creo yo, es primero desnaturalizar el hecho de que si tengo anemia es normal. Primero que nada porque soy mujer, tengo que tener anemia. Porque como menstruo todos los meses, el médico me dijo que es normal que tenga anemia. Es una forma de... Voy a meter un inciso en esto también. Es como una forma de machismo heredado, decir, bueno, la mujer es más anémica, chau, listo, ¿no? Y está como mucho más aceptado, ¿no? En el hombre hay anemia y pensamos lo peor y bueno, hay que estudiarlo de punta a punta. Y en la mujer es muy frecuente decir, bueno, pero menstrua mucha cantidad. ¡Qué loco! Pero menstrua mucha cantidad y sí, tal vez menstruo mucha cantidad. Bueno, listo, toma el hierro porque seguro es por eso. Claro. Y en realidad simplificamos demasiado algo que deberíamos como profundizar un poco más. Se naturaliza como la anemia en el caso de la mujer, o se ha hecho hasta ahora, ¿no? Bueno, yo creo que ahora igual... lo vemos en el Instagram, la mayoría del público es femenino. El 95%. O sea, que se nota... A mí me encanta igual de eso. Mi comunidad, digo yo. No me gusta decir mis seguidores. No, es la comunidad. La comunidad en mi página, en mi espacio, son 95% mujeres. Bueno, creo que eso habla un montón también de la nueva posición de la mujer, de decir, voy a resolver mi vida, voy a buscar las soluciones, no me voy a conformar con eso, y eso me parece fabuloso. Espectacular, sí, totalmente. Sí. Porque también muchas de las diferencias sociales entre hombre y mujer se ha dado por quizás, en parte, naturalizar ciertas aparentes debilidades que por ahí es incluso generado por naturalizar ciertas patologías o condiciones. Seguro, ¿no? Seguro. Pero bueno, volviendo al tema, hay cosas que siempre deberíamos pensar cuando nosotros tenemos una anemia, ¿sí? Y es... ¿Por qué la estoy teniendo? Siempre debo preguntármelo. ¿Por qué tengo anemia? ¿Menstruo gran cantidad? Es la mujer la primera pregunta. ¿Menstruo gran cantidad o estoy teniendo, digamos, alguna pérdida que no me he dado cuenta? Sí. Y ahí también es importante tener en cuenta de que a veces hay pérdidas que no percibimos. Primero, podemos menstruar mucha cantidad, estar naturalizando que menstruamos eso y no darnos cuenta que estamos menstruando mucho. Bien. Ese es un punto. Y el segundo punto que podemos tener... Porque siempre hemos menstruado igual, entonces es como... Sí, no, yo soy no así. Nos podemos comparar. Yo soy así, ¿no? Es como... Sí. Qué sé yo, sí. Bueno, vos sabés que el uso... Nada que ver, ¿no? Pero el uso de la copa menstrual ha hecho que la mujer observe mucho más su menstruación en cantidad, porque la copa menstrual, podés sacarla y cuantificar, decís,
O sea, tiene una línea también Bien. en donde dice los mililitros. Antes eran las toallas, los tampones y otros métodos en donde Ok. cantidad de toallas que utilizás y a ver si sos muy histérico te cambiás cada 2 horas y tal vez no menstruaste tanta cantidad o Sí. capaz que lo haces. Porque te sentís Es mucho sucio, más ¿no? relativo, Como, ¿no? claro. Es mucho más relativo. ¿Vos Pero en recomendás esto, el uso de la copa, por ejemplo? sí, es un gran método. Ok. Sí, y aparte para esto, para cuantificar, para observar, digamos, es muy, muy útil, la verdad es que Bien. sí. Yo quiero decir una cosa como varón, y es que, porque vamos a tener también oyentes varones, y es como, aunque a nosotros no es algo que nos ocurra directamente, todos los varones tenemos hermanas, madres, que por ahí no se sienten bien y no saben por qué, o parejas, novias, amigas. Y me parece muy copado también que como varones nos interioricemos de esas situaciones porque a veces simplemente decimos, bueno, ni voy a caer en los clichés que se dicen, ¿no? Sobre los temas, Sí. pero si alguien está escuchando, varón, esta parte del podcast, está bueno que se interese también, que lo escuche con atención porque puede comprender mejor a la persona que tiene cerca y que le importa, ¿no? Es como, ¿te importa el Seguro. bienestar de la persona que tenés al lado, cerca? Seguro. Lo quería decir, es como... Bien, bien, vamos, un punto a favor tuyo. No, pero además de eso, pensar que si bien una de las causas más frecuentes de anemia en la mujer es la menstruación, y es Bien. muy importante eso, tener en cuenta de que además de eso, solemos tener pérdidas, podemos tener pérdidas en otros aspectos que tal vez no son, digamos, tan evidentes. Por Claro. ejemplo, si uno tiene, digamos, lo que pasa es que quiero diferenciarlo después de las pérdidas sanguíneas, porque si no pareciera que fuera malo, ¿no? Pero Ok. la pérdida digestiva de sangre por tubo digestivo también es una causa que hay que buscar. A veces uno tiene un pólipo o tiene una gastritis crónica que también hacen un goteo de sangre constante que no se ven porque en realidad no lo vemos en la materia fecal, Claro. porque es tan mínimo que no lo vemos, pero que de manera, digamos, en el tiempo crónico Claro. puede producir una anemia. Entonces siempre, cuando uno busca una anemia y que tiene hierro bajo, el hierro bajo significa también que estamos perdiendo nosotros sangre o que lo estamos absorbiendo mal. También Ok. puede ser eso. Pero buscar y una sangre oculta en materia fecal es un estudio sumamente Bueno, pero eso simple. no es algo que yo hago con una cuchara en mi casa, es algo que lo mando a un laboratorio. En realidad lo tenés que juntar vos en tu casa. Es algo que vas a juntar en tu casa. Sí, no es algo cotidiano que yo digo, a ver si tengo sangre hoy. No, A lo que voy es como, se es debe probable, analizar. claro. O sea, primero, puedo tener o no naturalizado los síntomas, con lo cual está bueno hacerse un chequeo. Dentro de ese chequeo, si da que puedo llegar a tener anemia, o si no sale así por un lado, o si sale que tengo hematocritos bajos, pero no se sabe por qué, una de las cosas que se hace es, por ejemplo, un laboratorio de materia fecal, por ejemplo, porque puede ser digestivo. Exactamente, puede ser digestivo. En el hombre, de las primeras causas Ajá. que se buscan es lo digestivo, ¿no? Si viene un hombre y tiene anemia, lo primero que empezamos a indagar y a preguntar si tiene dolor abdominal, si ha notado alguna pérdida de sangre en la materia fecal, si tiene diarrea o no. Digamos, uno indaga en lo digestivo, porque es una de las causas más frecuentes también. Obviamente que puede haber muchas otras, Okay. pero es una causa muy frecuente de cierto tipo de anemias, no es que cualquier tipo de anemia. ¿Sí? O sea, hay como una red de cosas, ¿no? Llega al laboratorio y de repente tengo bajos hematocritos, de hierro más o menos también, porque podría tener bien los hematocritos y bajo hierro. El hierro, bueno, eso es muy importante, porque el hierro solamente se mide cuando tenemos anemia. Es decir, si vos tenés un hematocrito de 40, normalmente no se pide ferremia y ferritina. No se piden simultáneos. Yo lo pido en simultáneo. Claro, pero digo, bien, genial. A ver, lo común es, te pido un hemograma, hacételo, y si llega a haber anemia, yo te pido lo que llamamos un perfil de anemia. Para ver por qué. Que es un montón de datos que se piden, bien. ¿no? Bueno, el perfil de anemia te da exclusivamente dato de hierro, ferremia, hierro en sangre, ferritina, que es depósito de hierro, que son dos cosas distintas. Bien, lo veremos después. Ferritina, transferrina, que es el taxista que lleva el hierro, y la saturación. Ok, el mundo del hierro. Esto es el otra mundo cosa del hierro. Bueno, el mundo del hierro. Pero en realidad el taxista puede estar aumentado o disminuido, dependiendo de lo que analicemos, y también puede estar
o no ocupado el taxi. Es decir, la saturación de transferrina nos dice si el taxi va ocupado o no. Eso ya es mucho. De repente cayó una cascada así. Sí. Está buenísimo y me encantaría saberlo como más en detalle. A lo que vamos en este punto, entonces mi pregunta es, está bueno que cuando se analice todo el panorama simultáneamente, digamos, no que te pidan una cosa y después otra. Digo, es general, tampoco es como tan en profundidad. Normalmente pido ferremia y ferritina. No junto saturación. Con el hemograma. Sí, hemograma, ferremia, ferritina. Lo que a veces sucede es que el paciente, sobre todo la mujer, por ejemplo, que menstrua, volvemos otra vez a lo mismo, que tienen un hematocrito que está en 38, supongamos, un 38 hematocrito, claro, está ahí, y tiene una ferritina en 10. Una ferritina bajísima, cuando lo ideal sería que la tenga en 80. Y de repente la tiene en 10. Y entonces nosotros sabemos que por más que no tenga ya una anemia, con un hierro en depósito tan bajo, que estoy esperando? O sea, en algún momento, ante una mayor demanda de producción de glóbulos rojos, la materia prima es poca. Claro. Bueno. Entonces, tarde o temprano puede ser que vaya a tener una anemia. ¿Por qué voy a esperar a tener la anemia? Esto es la medicina preventiva, en realidad. La medicina preventiva hace que vos tengas que estudiar un poquito más a fondo algunas cosas para poder adelantarte a la enfermedad. Si no te adelantás, siempre vas un paso atrás. Yo me lo imagino más o menos la medicina preventiva como... Porque si no la gente dice, ay, voy a estar siempre preocupado por estar enfermo, ¿no? Viste que por ahí hay gente que no le presta atención a la medicina preventiva porque dice, yo estoy bien, no me molesten, no me molesten. A lo que voy es como, yo imagino que va a ser un auto y el volante tiene una leve tendencia a irse a la banquina, ¿no? Es como ver eso. Si yo no lo controlo, tarde o temprano termino en la zanja. O sea, exactamente. Entonces, lo que terminamos haciendo siempre cuando vamos por una anemia es que ya estamos probablemente en el pasto o en la banquina con el auto medio tirado por ahí. Y lo que vos proponés es que además está bueno ir viendo cuando el auto se va desviando. ¿Por qué? Porque no rompemos nada, no chocamos. Es que vos imagínate, si hacemos un análisis, si vos tenés carencia de hierro, por más que todavía no tengas una anemia, digo, lo lógico sería, mira, vamos a pensar en qué alimentos pueden ayudarte. No necesariamente tiene que ser una suplementación. ¿Qué alimentos tienen hierro? Vamos a consumir más hierro, vamos a fijarnos en esto, vamos a analizar la parte ginecológica, si estás perdiendo sangre y de repente estás menstruando mucha cantidad últimamente, entonces eso te va a llevar a una anemia si vos seguís. Digo, tener otra mirada más amplia también, no quedarnos con un valor, sino que abrirnos y pensar en otras cosas también. Bueno, ¿qué te parece si hablamos del hierro? O sea, porque hasta donde yo voy viendo, vos decime si me estoy salteando algo y decimos, no, primero vamos a hablar de otra cosa. Porque hasta ahora hablamos de hematocritos, hablamos del volumen corpuscular, como de ciertos indicadores. ¿Lo siguiente es hablar del hierro para hablar de anemia? Y es uno de los temas más importantes. Sí, el hierro es un gran tema, es un gran tema. La anemia ferropénica, por carencia de hierro, es una anemia muy frecuente. A ver, anemia ferropénica. Ferropénica. Bien. Por pénico habla de bajo. Ok. En término médico es bajo. Ok. Bueno, entonces, estamos hablando de anemia, vamos a hablar de hierro, porque es algo importante dentro, que no es el único factor. Y estaría bueno, a mí me gustaría, así como de repente comprendí esto del volumen de glóbulos rojos en sangre y demás que vimos antes, me encantaría comprender el hierro, cómo funciona. Primero, ¿por qué tener el hierro en la sangre? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué? ¿El oxígeno va por el hierro? ¿Qué onda? ¿Tiene algo que ver? En realidad es parte de la estructura. El hierro es una parte de la estructura, ¿sí? Bien, okay. En realidad es un gran mineral, el hierro. No necesitamos gran cantidad ni tampoco poca cantidad. Y eso es importante también. Es raro que tengamos exceso de hierro. Cuando tenemos exceso de hierro es que algo está pasando. Claro. Porque el cuerpo se encarga de corregir todo. Hasta que en algún punto no lo puede corregir por algún motivo y entonces tenemos un exceso de hierro o una carencia de hierro. En el caso del hierro, obviamente que se pierde cuando... Que haya carencia de hierro nos habla de que nuestra médula ósea igual está trabajando bien. ¿Por qué? Si tenemos un buen hematocrito y lo que tenemos es carencia de hierro, el problema no está en que nuestra médula está produciendo menos, está en que no tiene materia prima. ¿De acuerdo? O sea, el hierro es una gran materia prima que no solamente sirve para hacer glóbulos rojos. O sea, es que el hierro bueno, pero podemos empezar definiendo eso. O sea,
para comprender de una forma simple es, ¿cuál es la relación entre la anemia y el hierro? Que el hierro es como una materia prima, como parte de los glóbulos rojos, que por lo que veo la usa la médula para generar los glóbulos rojos, ¿no? Okay, exacto. Bueno. Ahora, el hierro está circulando en sangre, ¿no? Circula en la sangre el hierro, pero no es el único lugar, o sea, hablabas de ferritina antes, ¿qué hay? Digo, porque hacías un estudio para saber si tengo hierro y vos decías, yo mido el hierro, pero mido la ferritina y mido otra cosa que dijiste, que no sé qué La era. transferrina, que es era otra. El taxi. Okay. Por el transporte, el taxi está buenísimo. Es el que lleva el hierro que desde donde está para ser utilizado. Ok, bien, a la médula, digamos, o algo así. Exacto. Ok, entonces, ¿cómo es esto de que yo puedo tener bajo el hierro? ¿Qué es por alimentación nada más? Puede ser por pérdida. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo sangre entera, estoy perdiendo también hierro. Claro. Puede ser por muchos motivos. O sea, si yo estoy comiendo el suficiente hierro o incorporando el suficiente hierro es más adecuado, pero si me va mucha sangre, lo normal, voy a perder hierro. Lo que para una persona el parámetro normal es suficiente, para mí no, porque necesito más materia prima. Exactamente. Okay. Pero además el hierro, como se absorbe por tubo digestivo, muchas veces puede haber trastornos de mala absorción, por ejemplo. Entonces el hierro ahí entra en menor cantidad de lo que debería entrar, de lo que debería ingresar. Bueno, en los posteos de Instagram nosotros hablamos bastante del hierro, posteos anteriores, en donde hablábamos dónde encontrar el hierro. Lo más clásico es en las carnes rojas, hígado, bueno, ese tipo de alimentos. Pero además, también puede ser de que yo tenga carencia de hierro y carencia también de otras sustancias como el ácido fólico y la B12 por el hecho de tomar algunos medicamentos o la toxicidad ambiental. Digamos, hay diferentes cosas que uno tiene que tener en cuenta. Vamos de lo más frecuente a lo menos frecuente. Totalmente. Nunca vamos a ir a lo más raro si sé que la anemia es por X cosa, ¿no? Lo más frecuente. Pero sí podemos decir, por ejemplo, que medimos vamos viendo como el curso de la anemia, no solamente a partir del hemograma, sino que al tomar el hierro, sabemos si hay suficiente hierro, la ferritina, sabemos si hay depósito para el futuro hierro, digamos, y si hay transferrina, como saber si se está comunicando y si se está transportando correctamente. Para mí todo esto es nuevo y lo repaso mentalmente porque me parece re interesante. Y ahora esto que me sorprende también es como el hierro no es porque yo esté comiendo poco hierro solamente, sino por ahí porque mi cuerpo absorbe lo que puede. O sea, el hierro pasa. Por ejemplo, yo como chuleta de hígado, no sé, como hígado y consumo o tomo un suplemento de hierro. Pero por algún motivo el intestino no lo absorbe. O sea que sigue de largo el hierro. Exactamente. Así como entró, salió. O sea, me dicen que tengo anemia, me dan hierro, pero no soluciono la anemia. Una causa puede ser que no lo estoy absorbiendo. Otra causa es que haya una pérdida y no la hayan estudiado. Entonces estoy tomando hierro y puede mejorar un poco, pero no sé. Ya hablamos de la pérdida de sangre y eso. En el caso de que no pueda incorporarla, ¿por qué no puedo incorporar el hierro? ¿Qué le pasa a mi intestino? Y hay muchas patologías no diagnosticadas, digestivas, que tienen que ver con cuadros inflamatorios intestinales. Entonces, se produce un cuadro de inflamación. Cuando nosotros hablamos de inflamación intestinal, que también está muy subestimado como síntoma, la inflamación intestinal, ¿por qué? Y porque siempre digo, yo soy de estar inflamado, o que todo me cae mal, me inflama, y entonces lo naturalizo. Inflamación intestinal que yo me siento que me hincho cuando como, no tiene nada que ver con eso. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Pero no es distensión abdominal de esta de que me siento hinchado. ¿Es eso la inflamación abdominal? Intestinal. Y depende cómo sea el síntoma, pero muchas veces sí. Muchas veces hay una inflamación. Si yo estoy comiendo y me inflamo y demás, puede ser que tenga algo digestivo. Lo más probable es pensar que hay algún trastorno funcional u orgánico. Hay que evaluarlo y ver cuál es la causa. Pero más allá de eso, a lo que voy es, intestino que está inflamado es intestino que no absorbe correctamente. Bien. Cuando hay algo que no, digamos, que cursa un cuadro de inflamación, y sobre todo la membrana que es tan sensible, la membrana del intestino, ¿no?, que lo recubre por dentro, su conexión son células que están íntimamente conectadas. Y cuando empieza a inflamarse, porque por ejemplo consumo alimentos que lo inflaman, o sumado al estrés y demás, entonces esas conexiones se ponen laxas,
se vuelven mucho más laxas. Empiezan a pasar partículas que no corresponden a través de ese intestino que está inflamado, que se vuelve más permeable, y dejan de pasar ciertas sustancias que son grandes nutrientes. Nosotros vemos pacientes que, por ejemplo, tienen una celiaquía, una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, enfermedades inflamatorias intestinales, que lo que produce es un cuadro inflamatorio intestinal en donde pasan cosas que no deberían y tienen carencias de un montón de cosas. A ver, o sea, que por ejemplo, una persona celíaca puede, por un lado, sentirse mal, primero porque tiene anemia, porque no está pudiendo absorber correctamente. Pero, por ejemplo, si yo soy celíaco y como harinas, todavía no sé que soy celíaco o no me cuido lo suficiente, tengo un doble efecto contradictorio, una doble contraindicación, digamos, o un doble problema. Una es que no voy a poder absorber el hierro correctamente y encima se van a permear cosas que no quisiera tener en el cuerpo. Voy a sentir otros síntomas que se van a sumar a la anemia, me voy a sentir fatal. Por eso no, y además, es muy común ver carencias de muchas vitaminas. Nosotros que solemos decir claro, hay que pedir no vitaminas. No. Junto con eso hay carencia de vitamina A, de la E, del zinc, del selenio, del cromo, del manganeso. Tantos oligoelementos que cumplen funciones esenciales como cofactores, como enzimas. Digo, tiene muchísimo que ver con un montón de otras cosas que obviamente que la sintomatología va a hacer que te sientas como muy cansado y no solo por la anemia, sino por carencia de otras cosas. Bueno, eso es re interesante para mí. Pacientes sí. que tienen anemia crónica y que de repente se encuentra que son celíacos. Imagínate. Eso es mucho paciente que habló, o sea, gente que ha hablado en el Instagram y que me ha contado que tenía una anemia crónica y que de repente le diagnostican una celiaquía después de mucho tiempo. Claro. ¿No? Es que era una de las cosas que había que diagnosticar, ¿no? Que había que buscar la mala absorción, que a veces puede verse como una celiaquía y otras veces no hay una celiaquía, y esto también es muy importante y en algún posteo lo vamos a hacer algún podcast sobre el tema, que es la enfermedad inflamatoria intestinal o las sensibilidades al gluten no celíaca, que es un mundo totalmente nuevo. Claro. Y que en realidad no tengo celiaquía, pero tengo un trastorno de mala absorción. Entonces no llego a ser celíaco porque mis anticuerpos dan negativos. Pero en realidad tengo una sensibilidad tal que me produce todos los síntomas. Claro. O sea, es como todo, ¿no? Uno no tiene por qué ser sí o no. Puede ser sensible a tal cosa o puede no digerir tan bien tal cosa. A veces será mejor, a veces será peor. O sea que yo por ahí me hago un estudio de celiaquía, me da negativo, pero eso realmente me está generando anemia porque tengo una cierta sensibilidad que está impidiendo que mi... O una alteración en la permeabilidad intestinal. Claro. Entonces tengo un cuadro inflamatorio intestinal que no está diagnosticado porque en realidad todavía no se ha manifestado con todas las variables. Entonces, diagnóstico no lo tengo, pero tengo la sintomatología y la mala absorción. Si nos comentan después debajo del video, si les interesa el tema, a mí me parece que está bueno que en los comentarios vayan dejando qué cosas les interesan, porque hay, por ejemplo, no vamos a abarcar todo el tema de la anemia, pero por ahí más adelante se puede hacer una segunda parte con muchos temas puntuales que se comenten en el video, en YouTube sobre todo, porque en Instagram es más difícil. En Instagram es como del posteo el comentario, pero del podcast, quienes estén viendo todo el podcast completo y lo comenten en YouTube, nos va a generar como un día decir podcast número 3 de anemia, tal tema o tal perspectiva, ¿por qué no vamos a abarcar todo, no? Exacto. Bueno. A todo esto me parece que es muy importante siempre, no quedarnos tampoco con, tengo una carencia de hierro y eso es lo que me está produciendo la anemia. Claro. Porque ¿sabes qué? Que a veces hay patologías y hay cuestiones que son multicausales. Entonces es muy fácil casarme con un diagnóstico y decir, pero esto es por esto, simplemente. Y en realidad puede ser que tengamos otras enfermedades crónicas que también es muy común, ¿no? Donde la anemia es simplemente un síntoma de otra cosa. O sea, hay casos en los que yo voy a tener anemia toda la vida y tengo que compensarlo y ya está, tengo que entender que va por ahí. Y en algunas patologías sí. Por ejemplo, en algunas patologías, ¿qué es esto lo vi en el comentario, ¿qué es esto de rasgo talasémico?
Bueno, el rasgo talasémico es una enfermedad en donde hay una cuestión genética, congénita. Claro, me sorprendió rasgo, como si yo tengo un Sí, rasgo porque en facial, realidad tengo un dentro rasgo de la talasémico. alteración no es una alteración completa, la talasemia es una enfermedad muy grave, pero el rasgo talasémico es que hay una pequeña alteración, para que lo entiendan fácil, que no hace que todo el glóbulo, porque si no sería incompatible con la vida tener, digamos, una enfermedad grave, entonces Claro. digamos, sería No como sé otra tampoco cosa. lo que es la talasemia. En realidad es una enfermedad congénita que produce una alteración en los glóbulos rojos, Okay. ¿sí? en la forma del glóbulo rojo. En el caso del rasgo talasémico es una variable mucho más benigna, en el sentido de que no da gran cantidad, digamos, de anemia o anemia tan importante. Claro. Pero es muy frecuente que no se estudie la talasemia o no se sepa que tenía un rasgo talasémico. Es un estudio de sangre también. Okay. Sí, eso lo vemos en otro posteo. Pero, digamos, lo que sí nos tiene que quedar en claro es que cuando nosotros hablamos de... De repente, como lo vemos en otro posteo, me imaginé que cada conversación que tenemos en la vida cotidiana es como, eso déjalo para otro posteo, ¿viste? No para más tarde. Sí, perdón, te reinterrumpí. Sí, y que la idea justamente es ver que si es un rasgo talasémico, yo no lo voy a tratar con hierro, porque hierro le va a pasar por adelante. Wow. O sea, ¿sí? Sí, el problema no es que tiene carencia de hierro. Okay. Si yo voy a la medicina convencional, donde me dicen, tenés anemia, toma el frasquito de hierro, nos vemos. No necesariamente puedo tener de repente hierro estoy tomando hierro y estoy bien de hierro, o tengo esta talasemia. O sea, por ejemplo, lo que voy es como el problema de la simplificación de los estudios, ¿no? Igual, gracias a Dios, hay mucha más conciencia y yo veo cada vez más pacientes, médicos que se interesan en el estudio del paciente. Eso está bueno. O sea, clásicamente tenés anemia, anda al hematólogo y el hematólogo te va a estudiar. Y yo digo, a mí me encanta hacer la interconsulta con el hematólogo, me encanta derivar, soy muy responsable porque digo, no lo puedo saber todo, para eso están las especialidades y está buenísimo, claro. Pero me gusta sí no quedarme con lo que vi solamente por arriba, sino que derivo a un paciente cuando tengo la información. Y digo, mira, ¿sabes qué? Esto realmente es necesario que lo vea un especialista. Está bueno. Y está bueno porque aparte el paciente la siente, después vuelve con la información que le dio el hematólogo. Sí, haces equipo con un especialista que solo estudia eso y que solo ve eso. Y volvemos al todo. Claro. Volvemos a mirar el todo. Bueno, ya con otra información. Ayer veía, creo que se llama Verónica, una paciente tuya que hizo un video comentando como su proceso. A mí me emocionó un montón porque, claro, son cambios radicales con no mucho, realmente. Bueno, pero es increíble. A lo que veía de esto de Verónica y que me gustó muchísimo es que ella, sin darse cuenta, de repente habló del equipo médico. Ella habló del psiquiatra, del psicólogo, del laboratorio y de su doctora, que están como entre todos interactuando. Dijo que vos te comunicaste también con su psiquiatra. Sí, me parece que como es hora de trabajar en equipo. Claro. Y no porque yo trabaje en equipo todos los días con esas personas. Claro. Me parece que lo más importante es que uno pueda interactuar porque se interesa en el paciente, en el asiente, y me pasa con otras personas también, ¿no? Que vienen con algo y yo le digo, mira, pasale mi teléfono a la nutricionista o pasale mi teléfono a tal especialista, me gustaría que consultes, pero fíjate, tengo mucho paciente con patología autoinmune que yo requiero la interconsulta con el reumatólogo. Las patologías autoinmunes es una gran causa de anemia también, ya sea por la patología crónica que tienen en sí, las artritis reumatoides, el lupus, como también por la medicación que se suele utilizar, que también anemiza, o sea, que lleva a que el medicamento compita, por ejemplo, con el ácido fólico, entonces la persona tiene una anemia porque el medicamento está compitiendo con una vitamina muy importante. Bueno, podemos recomendarle entonces a la gente que si tiene que elegir entre dos médicos, que elija el que sabe trabajar en equipo, ¿no? Es como, por ejemplo, yo le recomiendo mucho a mis clientes en otros aspectos de la vida, es como... fíjate que este proveedor trabaja muy bien, pero hay otro proveedor que trabaja muy bien y que además se elabora muy bien en equipo. Es como es una persona abierta, puedes llamarle, te da los archivos de trabajo mucho más, comparte, no tiene miedo de compartir, ¿no?
Entonces es algo recomendable, supongo, mucho más para el tema de salud. Y ¿no? sí, uno siempre trata de... Yo soy muy abierta porque aparte pienso que así como yo a veces necesito del colega con su otra mirada, me parece que también el colega puede necesitar de mi visión, claro. y me parece que uno siempre se enriquece más como profesional, y el paciente... Y la verdad es que es distinto, o sea, imagínate que se siente contenido y que la evaluación es mucho más completa. Y me parece que eso es muy importante. A mí, con respecto a este tema, yo hago muchas interconsultas con hematólogos. Hago mucha interconsulta con hematólogos. Porque yo no creo saberlo todo y porque me parece que para algo está la especialidad. Entonces me encanta hacer la interconsulta con el hematólogo. Ahora, me encanta también la devolución de parte del hematólogo en donde conversamos y decimos, mira, yo aparte estoy haciendo esto. De hecho, a veces tengo pacientes de otras provincias en donde yo no conozco a los otros profesionales, pero les digo, anda para que te evalúe, mostrarle esto, mostrarle lo que estamos haciendo, compartirle lo que estamos haciendo, le comparto mi teléfono para que podamos conversar, y me parece que eso está bueno porque el paciente es el que más sale beneficiado, siempre es el que más beneficiado se siente. Y porque aparte después volvemos a la mirada general, ¿no? O sea, una cosa nunca quita a la otra, y al contrario, creo que suma. Está buenísimo. Buenísimo. Y algo más que me gustaría mencionar es que, y me parece que, porque después el tema de anemia es tan profundo, ¿no? Sí. Y hay tantas aristas para evaluar y demás, pero me parece que lo más importante es considerar de que no siempre el tratamiento debe ser apenas nosotros diagnosticamos una anemia, porque a veces embarramos un poco la cancha, ¿sí? ¿Cómo? A ver. O sea, por ejemplo, si vos venís y tenés un hematocrito bajo, un poco bajo, obviamente que si tenés un hematocrito que no está poniendo en peligro tu vida, ¿no? Claro. Ahora, si es un hematocrito, tenés 35 hematocrito, empezamos a estudiarlo y demás, yo no me apuro en darte un hierro, en darte un ácido fólico, en darte una vitamina B12. ¿Por qué? Porque me interesa, si yo empiezo a tratarte como si vos tuvieras, realmente no sé si eso es lo que te está causando la anemia. Entonces es como embarrando un poco la cancha por el hecho de decir, vamos a empezar con esto. Bien. ¿No? Entonces es importante pedir estudios, comenzar a evaluar, ver dónde están las carencias, ver esto del perfil de anemia, que es tan importante, antes de empezar un tratamiento, porque ¿no? Que un tratamiento muy rápido puede entorpecer. Confundir los análisis, ¿no? Sí. Así como no como hago con azúcar antes de hacerme un análisis de sangre, es lo mismo, o más todavía, si medico, porque estoy maquillando el problema, digamos. Sí, bien. Así es. Pero les iba a decir que en muchos casos, en muchas condiciones, por ejemplo, condición como el embarazo, o en alguna persona que hace un gran deporte, o sea, los requerimientos van a ser muchos de todos los nutrientes. Entonces también tenemos que considerar que el cuerpo va a buscar compensarlo, pero que en cierto sentido puede ser que tengamos carencias. Y en todas las condiciones siempre se estudia. Está bueno. O sea, no perdemos nada de estudiarlo. ¿Sí? Y me gustaría que por ahí nos enfocáramos en que también nuestra forma de vida marca un poco todo esto. Una cosa que yo veo muchísimo en tu Instagram es que no hablas tanto como de la dieta, este punto, hacer esto, hacer lo otro, sino que es como replanteate tu forma de vida, ¿no? Un poco, es como fíjate. Personalmente creo que las dietas no sirven, claro. ¿no? Hacer una dieta, uno está pensando en que, uy, qué garrón, tengo que hacer esto y que me voy a privar de todo, todo el resto. Bueno, venimos de una generación que hacía eso, ¿no? Es como decir, voy a hacer la dieta de 7 días para hacer tal cosa. O una dieta de un mes y termine la dieta y era como, wow, ya terminé la dieta. Y otra cosa, que no todos los tipos de alimentación, porque no me gusta hablar de dieta, sino tipos de alimentación, son para todo el mundo. Claro. Claramente no todo es para todo el mundo. Bien. Y eso lo he ido descubriendo con el tiempo, porque yo era de las que pensaban, esto es lo ideal, ¿no? O sea, yo durante mucho tiempo fui vegetariana. Ajá. Y fueron 8 años siendo vegetariana y 3 años vegana. Yo amaba comer de esa manera porque me encantaba cocinar. Entonces, mi página de Instagram, de hecho, empezó por ahí. Comienza como una página vegana. Healthy Vegan Blogger, se llamaba algo así, ¿no? Hace años ya. Hace muchos años ya, sí. Unos cuantos. Bueno, no sé si tantos. Un día nos sentamos a replantear ahí como el... Sí.
Sí, sí, sí. Pero cuando uno también tiene como un recorrido y hace como una... Tampoco digo que esté mal ese tipo de alimentación. Claro. Digo que no es para todos. Y a mí, sinceramente, no era una dieta ideal para mí, ¿no? Siendo que tengo patologías autoinmunes y demás. Me parece que siempre tenemos que pensarlo desde el punto de vista ¿qué es lo ideal para mí, para mi cuerpo hoy? ¿Qué es lo que más necesito? Y primero que nada pensar en nutrientes, no pensar en comida, sino en nutrientes. Después veo de dónde saco esos nutrientes. Bien. ¿Sí? Y elijo de dónde voy a sacar esos nutrientes, que tienen que ser de buena calidad. Claro, es indispensable pensarlo desde el nutriente, por ejemplo, porque lo que hablábamos antes, si tengo algún rasgo o algún problema crónico que impide que yo absorba los nutrientes, tengo que dejar de pensar solo en comida, tengo que ir un poco antes y analizar mi cuerpo a partir de las materias primas que estoy recibiendo. Lo que sí no puedo dejar de lado es que hay alimentos que son muy inflamatorios y esos van a entorpecer la absorción de buenos nutrientes. Entonces, si yo estoy pensando que tengo, por ejemplo, carencia de hierro, de ácido fólico, de B12, que son en general los 3 componentes más frecuentes que causan anemia, dentro de otros, más allá de las otras causas, digo, si yo estoy pensando que en mi dieta tengo que encontrar eso, más allá de que yo elija la dieta o el tipo de alimentación que quiera, esos nutrientes no pueden faltarme porque mi cuerpo no los va a fabricar. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, yo fui también vegetariano mucho tiempo y me encantaba. Lo dejé de hacer porque viajaba mucho por reuniones y lamentablemente en esa época, año 2004, terminaba comiendo fideos y papas fritas o lo que fuera porque o sea, no existía la comida vegetariana en los restaurantes. Entonces... ¿Era la ensalada o...? Tal cual. O la papa terminaban frita. las reuniones comiendo tallarines o ensalada. Y lo que veo es que, claro, vos te planteás eso, decís, bueno, yo voy a elegir esta dieta, en el caso de esto, voy a ver, si no voy a comer carne, lo voy a compensar, supongo que la vitamina B12, que hay gente que lo hace, ¿no? Que además, y es muy responsable y debe hacerlo, sí, claramente tienen que hacerlo. Ahora, debemos pensar que debemos dosarlo en sangre. Yo tengo unos cuantos pacientes que son veganos. ¿Qué es dosarlo o que son en sangre? Hacer un análisis simple, análisis simple de dosar sangre en donde dosar es medir. Okay. Y entonces esos pacientes que vienen interesados por saber si están bien, porque se vienen suplementando hace 3 años con B12, tienen la B12 por las nubes, porque en realidad vienen siendo suplementados mucho y tal vez no necesitaban tanta suplementación, eso tienen que ir adecuándolo. Entonces eso, yo me imagino que no es lo mismo ser vegetariano o vegano siendo muy joven que siendo mayor, por ejemplo, ¿no? Teniendo ya cierta edad. El cuerpo va necesitando otras cosas. Entonces, por ejemplo, me imagino que yo hago dietas o ciertas formas de alimentación y me siento bien, pero claro, estoy jugando a favor con una edad y un cuerpo que todavía está sacando del aire las cosas. Ya después empezará a deteriorarse de otra forma. Bueno, yo cuando hago análisis en pacientes muy jóvenes, en adolescentes, por ejemplo, es raro encontrar carencias vitamínicas, que tienen algunos muy mala alimentación y los padres vienen contando que están preocupados porque comen cualquier cosa y realmente el cuerpo compensa bastante, es muy benévolo el cuerpo, ¿sí? Pero a los 40 y 50 y ahí en adelante es bastante distinto, las carencias se empiezan a ver. Bueno, para ese caso me imagino que es como muy interesante alimentar bien a los chicos porque desgasta menos ese circuito, se utiliza menos, ¿no? Me imagino que lo explotás menos para generar ese equilibrio. Sí, por supuesto. Aparte generas un hábito está bueno para toda la vida, ¿no? Que, digamos, lo bueno es que el adolescente ya toma conciencia cuando hacemos un análisis y vemos, mirá, tal cosa, tal otra, pueden tomar conciencia de cuáles pueden ser mejores sus elecciones. Y volver a decir lo mismo que nosotros marcamos patrones alimentarios, o sea, no voy a dejar de ser anémica porque un día me coma un churrasco de hígado, no sea una cosa así con hígado, ni tampoco voy a ser anémica porque durante unos días estoy comiendo vegetales nada más, sino que el patrón de la conducta que yo marco durante un tiempo más prolongado es lo que a mí me lleva o no, digamos, hacia la salud o hacia la enfermedad. Bien. No es una conducta, sino que es la seguidilla de conductas que yo hago a lo largo del tiempo. Claro. Repetir algo constantemente,
¿sí? O sea, te podría dar muchos ejemplos de gente que atiendo y que repite la misma conducta durante tanto tiempo que empiezan a aparecer cosas que van marcándolo. Claro. O sea, y esto te está pasando porque estás repitiendo esta conducta. Bien, te puedo hacer una pregunta puntual relacionando con todo esto. Por ejemplo, imagínate que, no sé, yo ya sigo mucho tu Instagram y me informo, entonces me interesa el ayuno intermitente y hago una dieta cetogénica. Todo esto para gente que de repente llega recién a YouTube, a este canal, dirá qué es eso, otros ya sabrán. Pero bueno, así grandes rasgos. Pero, o no tan cetogénica, porque de repente hago ciertas cosas, pero de repente me encanta clavarme una factura a mitad de tarde. Puede ser que justo yo tenga una cierta sensibilidad y eso esté afectando el resto y esté terminando con anemias o con ciertas cosas, o que a largo plazo termine deteriorando el sistema. Entonces yo siento que me cuido y por ahí exagero cuidándome en cosas, y de otras digo, a lo que voy es el permitido. Viste que mucha gente también dice, hay como dos extremos, ¿no? El que soy estricto y nunca me salgo de mi horario, y otro que hace eso y se da permitidos, y otro que hace cualquier cosa. ¿Cómo va Yo esto? con respecto ¿Cómo a equilibrar eso, todo siempre pienso que todo depende de cada uno. Porque en realidad, si vos tenés una patología, por ejemplo, metabólica, Ajá. y vos tenés una tendencia a tener glucosas altas, una insulina alta en sangre, ¿no? Entonces, el comerte la factura y darte el permitido es lo que está haciendo de que vos tengas... arruina todo lo demás, ¿no? Como... Y lo arruina bastante. Claro. Después, de repente, hay otras personas que tienen una gran tendencia a generar mucho colesterol. Entonces, comen de cierta manera, ¿no? que hacen que su colesterol esté por las nubes. Bien. Ese es un gran tema que vamos a ver en un podcast distinto sobre el colesterol, porque es apasionante, me encanta. Pero hay muchísimos mitos sobre el colesterol. Sí. Y realmente, cuando nosotros tenemos ciertas tendencias, es importante tener en cuenta de que nuestra alimentación puede marcar hacia la salud o hacia la enfermedad. Ajá. Algo. Y eso lo descubrimos cuando estudiamos, si no, no podemos saber. Esto es la medicina preventiva, claro. Es adelantarnos, no esperar a tener un síntoma. Cuando nosotros tenemos síntomas, estamos detrás de la enfermedad, ya estamos detrás de la enfermedad. Estamos viendo la cola y nosotros vamos detrás como buscando a ver el porqué, cuando en realidad podríamos adelantarnos. Ok. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer como cosas más cercanas. Digo, a la gente que tiene anemia ahora, digo, apareció, ¿no? Un montón de gente con anemia. Yo sé que hay una parte que nosotros no le vamos a resolver porque va a tener que ir a su médico. Seguramente haya gente que ya esté en tratamiento. Pero ¿qué cosas le recomendás como para que ayuden y complementen todo eso? ¿O no es un solo camino? Primero que nada, la consulta médica siempre. Uh-huh. Siempre la consulta médica. Esto que hablábamos de que se hacen más cantidad de estudios, de no quedarse solamente con el hemograma, sino que ir a analizar otras cosas. Y me parece que lo mejor de todo es que a veces, si bien no encontramos la causa justa, en el mientras tanto, el mejorar nuestros hábitos diarios marcan la diferencia. A veces, y eso lo veo bastante a diario, corrigiendo las carencias, obviamente que se solucionan muchas cosas, te empezás a sentir mejor, empezás a tener como más ánimo también de... ¿Pero podría ser que yo tenga anemia solo por malas costumbres? Y no sé si decir malas costumbres, por carencias. Y porque yo no diría que mala costumbre es una alimentación sin carne, no lo diría que es una mala costumbre. No, claro. Pero, por ejemplo... está bueno. Y claro, no, o sea, al contrario. Claro, yo lo veo desde mi perspectiva, digo, claro. mala costumbre, porque pienso como en lo mío, ¿no? Sí, como, no. Lo siento, no. soy el que está en este lugar y puede preguntar y pienso... No, en realidad, creo que es sí tomamos decisiones todos los días, okay. Marcamos tendencias, marcamos patrones, costumbres, y nuestras costumbres pueden definir que tengamos carencias de diferentes cosas. Solo por nuestras costumbres. ¿Qué tipo de costumbres, por ejemplo? No incorporar hierro, no incorporar ácido fólico, no incorporar B12 en nuestra alimentación diaria. Okay. También puede ser por esto de naturalizar el hecho de menstruar gran cantidad de sangre, claro. O de matarme en el gimnasio,
sobre hasta todo. sangrar. y que en realidad eso vaya generando carencias, que el Ajá. cuerpo tal vez no alcanza del todo a compensar en hacer. Siempre pensemos de que Claro. vitaminas y oligoelementos está dentro de los 4 grupos más importantes que son esenciales. ¿Por qué son Ok. esenciales? Primero que nada, son esenciales porque son indispensables, los necesitamos, Ujú. sí o sí. Y segundo, porque nuestro cuerpo no los puede fabricar. Entonces lo necesitamos incorporar de alguna manera, ya sea por el alimento o por la suplementación. Por eso, por ejemplo, la grasa no es un oligoelemento ni vitamina, porque mi cuerpo lo genera a full. No, la grasa, hay grasas que son esenciales, que nuestro cuerpo no lo fabrica, Justo la genera. que son justamente lo que necesitamos para Hay lo que cognitivo, o sea, los 4 grupos, no te mencioné los otros 2, te mencioné solamente vitaminas y oligoelementos, pero tenemos aminoácidos esenciales, que son Bien. ciertos eslabones proteicos esenciales, y hay ácidos grasos esenciales. Ok. Que algún día vamos a hacer un podcast solamente de estos 4 grupos A mí, de todo que son esto, espectaculares. de todo esto te digo que me maravilla que una vaca comiendo solo pasto genere todo, hasta la vitamina B12 que nosotros le comemos cuando Bueno, hacemos una nosotros chuleta. Eso tenemos es sorprendente. carencia, nosotros tenemos muchas limitaciones con respecto a ciertas vitaminas, Claro, sí, sin duda. qué loco. Sí. Bueno, lo importante es dosarlos, no quedarnos Medirnos, ok. con simplemente decir, bueno, yo seguro que no tengo falta de esto porque como carne, entonces seguro que no tengo anemia, Sí. porque la anemia puede venir por muchos otros lugares Claro. igual. No conformarme con eso y poder analizarlo. ¿Sí? Eso me parece que nos tiene que quedar como moraleja de esto. Bien. Y en un momento dijiste alimentos inflamatorios. Yo sé que lo vamos a hablar otro día, pero como para tener un mínimo panorama. Yo ya me imagino la relación entre, por lo que hemos hablado, y esto es lo copado de este tipo de podcasts y conversaciones, que a partir de lo que hablamos, yo me imagino ya la relación entre alimentos inflamatorios y anemia. Interesantísimo. ¿Cuáles serían esos alimentos que está bueno evitarlos, sea o no celíaco, sea o no vegetariano, omnívoro o lo que fuera? Los procesados, primero. Creo que están en el podio los procesados. O sea, los yo procesados pensé tienen que me ibas- mucha cantidad de cosas Ujú. juntas de muy mala calidad. Eso es un gran inflamatorio, todo lo que es... A ver, todo aquel producto que viene de paquete y que Ajá. tiene mucho ingrediente, eso es un procesado. El que tiene, por ejemplo, que cuando yo miro me dice lecitina de no sé qué, conservante Jarabe no sé qué, de jarabe los de- numeritos. Todos los que tienen Claro. numeritos que decís, ¿y esto? ¿Qué será esto? Bueno, entonces esos numeritos son información de colorantes, de agregantes, de... Bien, o sea, no es lo mismo que yo me compre una tortilla que viene en el supermercado como bien guardadita tal y está como para que se conserve 2 semanas, que la que puedo hacer yo, aunque Si tenga... se puede conservar 2 semanas, Complicado, y está al horno. dudá. Bien. Lo que tiene larga vida, y Ok, a bueno, uno esto no es claro. a uno le llama la atención. ¿Y por qué dura tanto? Bueno, pero por ¿Qué ejemplo, es lo que tiene para que dure tanto? podemos decir que la leche es inflamatoria y es mucho más inflamatoria si es larga vida, por ejemplo. En realidad, la leche es inflamatoria sobre todo para las personas sensibles, ¿no? O sea, ok. mayormente para las personas sensibles. Pero tiene 2 cosas la leche, sobre todo. Ujú. Tiene lactosa, que suele ser un azúcar inflamatoria, y la caseína, que suele ser una proteína inflamatoria. Ajá. Entonces es una doble cosa. Y hay gente que te dice, bueno, ahora yo tomo leche deslactosada. Pero la leche no es descaseinada. Pero esa es más procesada. Deslactosada. Sí, tiene otro proceso más. Pero le sacan la lactosa, entonces, como si tengo intolerancia a la lactosa, la puedo tomar. Y yo le digo, bueno, igual tiene caseína, porque eso, Sí. si no, no dejaría de ser leche, ¿no? Tiene caseína lo mismo. Ahora, después vamos a ver también, o sea, yo estoy diciendo Bien, para otro bien, podcast, bien. para Está otro buenísimo, podcast, está buenísimo. pero no todas las caseínas son lo mismo, ¿no? O sea, recomendar algo Ok. de cabra, por ejemplo, va a ser siempre mucho mejor que uno de vaca, por Buenísimo. ejemplo. Pero más allá de eso, sí es cierto que los procesados, los azúcares, los aceites hidrogenados, eso es invención. Ahí está, eso. Invención pura, neta, exclusivamente industrial para reemplazar productos que eran mucho más naturales. Está bien. Ahora, yo no quisiera como dejar tampoco a la industria como en el lugar de demonizarlos, porque también hay una realidad para mí, ¿no? Por ahí me equivoco, y es como todos queremos comer sin producir. Entonces, ¿cómo me va a llegar una manteca a mi casa desde una fábrica si yo no la quiero producir? Y bueno, el que la haga va a tener que cuidar que no se pudra en el camino.
Y eso es porque en realidad la industrialización nos ha llevado a la comodidad. No me muevo a mi casa, no caso, no cultivo, o sea, no salgo a cazar, no cultivo la tierra, no hago absolutamente nada. Y vamos a hacer un grupo de cacería, de salir a cazar. No tengo nada que hacer más que recibir un paquete que lo abro y ya está listo. Bien, claro. Entonces, yo sé que no voy a salir a cazar, aunque sí podría hacer una huerta y tener algunas cosas en casa. Bien. Pero más allá de eso, sí puedo elegir un poco más conscientemente materia prima que sea de mejor calidad y cocinar en casa, sabiendo qué ingredientes voy a utilizar. Por ejemplo, si la manteca es casera, no es tan mala como una manteca comprada. Sí, procesada. Tal cual. Sí. Bueno, y así supongo que todo. Sí. Está bien. Lo importante es elegir alimentos de buena calidad en cuanto a nutrientes, evitar todas estas cosas hidrogenadas y demás que lo único que hacen es inflamar nuestro intestino y nuestro cuerpo, y que nos lleva a no absorber nutrientes que son esenciales. Claro. O sea, en el caso de la gente que le guste el pan, por ejemplo, yo diría que lo menos recomendable es el pan más larga vida o las masitas que vienen con cosas hidrogenadas. Entonces empezás a retraerte y, por ejemplo, o hacete tu pan o comprarte una máquina de hacer pan. Si no querés dejar el pan, ¿no? Son procesos. Yo siempre digo, si vos vas a dejar, si vos tenés un trastorno metabólico, ¿no? Y yo te estoy diciendo de que el azúcar te está produciendo esto y esto, yo lo primero que voy a recomendarte, obviamente, es que lo dejes. Ahora, si vos estás acostumbrado a comer mucho de algo, probablemente no lo puedas sostener. Probablemente no puedas hacerlo. Vas a estar un día y no vas a poder sostenerlo. Entonces, hay técnicas, o sea, estrategias como para ir destetando, digamos, de ciertas sustancias en donde se puede usar cierto edulcorante por muy poco tiempo, pensando que después voy a pasar a la nada. Es el caso del azúcar, por ejemplo. Pero, por ejemplo, porque mencionamos anemia con alimentos inflamatorios. Entonces, vos dijiste lo más procesado. Ok, lo más procesado vamos eliminándolo. Pero también hay otras cosas, como los lácteos, que son inflamatorios. Sí, las harinas lo que pasa es que yo no puedo decir que alguien es anémico porque, por ejemplo, come gluten. No es así. No. Lo que sí puedo decir es que el conjunto de hábitos en donde yo como muchas harinas, muchos procesados, mucho azúcar, vivo inflamado, puede ser que me predisponga, junto con otras cosas, a que tenga anemia por mala absorción. O sea, ahí sería un tipo de anemia. Que de todos modos, aunque no la tuviera, sería mejor alejarme de todo eso, ¿no? Claramente. O sea, la idea de todo esto siempre es analizar, y por eso nos tomamos más tiempo para poder conversar acerca de cómo dormís, cómo vivís, en qué vas hasta el trabajo, haces ejercicio, te gusta, qué cosa no te gusta hacer, qué comés, en qué horarios comés. O sea, hay un montón de cosas que uno tiene que conversar, porque ahí están lo que encontramos para corregir en realidad. Y a veces las correcciones parecieran meticulosas, ¿no? Y ahí estaba la clave de por qué yo todos los días me inflamo. Y sí, porque como X cosa, que es lo que me está inflamando, y que yo no le había prestado atención porque pensé que eso era bueno, que era saludable. Te voy a dar un ejemplo muy simple. En mi caso personal, merendaba con los nenes y le daba las masitas y a la leche, y aunque esa fuera mi única como comida del día a la tarde, la disfrutaba un montón. Pasé al mate con otro tipo de cosas porque realmente me hacía la diferencia al día entero, y es solo un momento del día, ¿viste? Sí. Así que por ahí yo creo que pequeños cambios también pueden ayudar un montón, ya no solo con la anemia, ¿no? Absolutamente, sí. Por eso decía yo que a veces cuando hay una carencia nutricional de algo, la tenemos en un montón de otros aspectos. Claro. ¿Sí? Claro. Pero bueno, no sé si vamos a ir cerrando el tema. Pero me gustaría que sí pensáramos en que todos son procesos de aprendizaje. Todos son procesos. Ajá. Que cuando nosotros tenemos algo, no es simplemente, bueno, voy a solucionarlo con tomar esta medicación o este suplemento. Nada puede quitar, digamos, protagonismo a lo que hacemos diariamente. El protagonista es lo que hacemos. Bien. La alimentación es protagonista siempre. Yo
puedo requerir o no un medicamento, y en esto estoy de acuerdo que a veces la medicina convencional debe intervenir en un montón de aspectos ya sea con estudios que no son sumamente útiles, como también con ciertos tratamientos. Es decir, no es que estamos en contra de, al contrario, sí que sean bien utilizados, que sean adecuados, Claro. y que el paciente tenga herramientas para poder cambiar sus hábitos y que de repente ya no necesite siempre estar haciendo un tratamiento sino que alcance un grado de salud, Sí, y de sentirse óptimo desde el trabajo que hace también personal. O sea que la idea es, primero, compensar con la vida cotidiana todo lo posible y después a veces no te da la tiempo. medicina. A veces no te da tiempo. Bueno, la urgencia a veces es como, bueno, venga, sí, a veces es tratamiento de necesario. choque, Por eso digamos. digo, yo a mi consultorio llegan muchas personas que vienen y me dicen, bueno, como yo te escucho en Instagram, yo quiero dejar toda esta medicación. Vengo a vos porque quiero dejar toda esta medicación. Ay, qué miedo. No es que estás errándole. Yo no te voy a quitar ningún medicamento. Ajá. Lo que vamos a hacer es analizar y trabajar para que el día de mañana no los necesites. O sea, pero el trabajo es muy distinto. Es decir, cambiamos un montón de hábitos y cosas, damos al cuerpo todo lo óptimo para que pueda trabajar y pueda cumplir todas sus funciones de manera correcta. Y después evaluamos si seguís necesitando o no un medicamento. O sea, vas tomando lo mismo, empezás a mejorar tus hábitos de vida, entonces te va a empezar a sobrar. Y cuando te sobra, empezás a quitar el medicamento. Nosotros seguimos midiendo siempre en sangre, análisis en sangre. Y aparte de eso, es que es la única forma de ver. Pacientes que tienen patologías autoinmunes, siempre digo, nosotros no vamos a quitar ningún medicamento. Claro. Paciente hipotiroideo que viene y yo estoy harto de toda mi vida tomando levotiroxina, la quiero sacar. Y bueno. De hecho, tengo pacientes que han sacado la medicación y vienen diciéndome, mira, hace 5 meses que no tomo la medicación y ahora me decidí, vamos a hacer el control. Cuando hacemos el control, es tremendo, claro, es que ha quitado la medicación y no ha hecho nada más que quitar la medicación. Entonces la tiroides, que está absolutamente atontada o que tal vez no puede cumplir esa función, digamos, la carencia la va a tener y el cuerpo lo va a sentir. Entonces, nunca estamos pensando en yo quiero quitar, mi meta es sacar la medicación. Ajá. Mi meta es sentirme óptimo. Bien. Y mejorar mi estado general, en mi salud en todos los aspectos. Y si en ese proceso después dejo de necesitar la medicación, bienvenido sea. Pero eso será algo secundario. Claro. Mucha medicación que tomamos es de manera crónica y sobre todo para las patologías crónicas. Son crónicas porque nunca hemos hecho cambios en nuestros hábitos diarios. Entonces seguimos requiriendo siempre lo mismo. Es decir, empezamos siendo tratados por algo y seguimos necesitándolo porque no hemos modificado nada en nuestro estilo de vida. Y entonces, básicamente, voy a estar condenado a tomar un medicamento toda mi vida. Tal cual. Pero, digamos, acá lo importante es que hay muchas patologías que sí requieren medicación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nunca quitamos un medicamento porque querramos, sino que tenemos que tener en cuenta de que hay muchas cosas que podemos optimizar en nuestro cuerpo, podemos mejorarlo, y que a veces las cosas empiezan como a funcionar mucho mejor y de repente no es necesario que tomemos tanta medicación o lo que fuese. Entonces, el proceso es absolutamente otro. Y todos son procesos de aprendizaje. Está muy bueno. Sí. Bueno, ¿cómo lo ves? Vos decís que por hoy podemos cerrar acá. Podemos cerrar acá. Hay mucho más para hablar. Anemia es un tema súper complejo. No nos vamos a ir mañana, o sea, recién empieza ese primer podcast. Pero bueno, la idea era por ahí compartir. Había muchas preguntas también en el Instagram acerca de esto. Sí. Mucha gente que también tiene trastornos digestivos y que la verdad es que diagnostican una anemia crónica de mucho tiempo y se diagnostican por alguna otra cosa que no era sospechada, ¿no? O sea, es importante siempre tener en cuenta de que no debemos conformarnos con un simple análisis, sino que debemos ir un poco más en profundidad a analizarlo y después tomar riendas en el asunto también bueno, en cuanto a hábitos. Y también aclarar que nosotros no pretendemos que la gente se transforme en investigadora absoluta de su salud y que nosotros creemos esta complementariedad que vos decís. Uno, saber más para dialogar mejor con su médico. Son herramientas. Ni en Instagram ni en YouTube vamos a encontrar la solución a nuestra vida. Esto suma, nos informa, nos da una perspectiva. Yo acabo de aprender un montón. Voy a salir súper beneficiado de este podcast porque, siento que comprendo un montón de cosas que me pueden ayudar a, por ejemplo, tomar más conciencia de mi próximo análisis de sangre.
por ejemplo, ¿no? Decir, pero no me pidieron tal cosa. Yo quisiera también saberlo. En Así fin, es. como un ejemplo entre tantas cosas. Así es, así es. Así que bueno, gracias, Gracias a vos. por el espacio y bueno, veremos después qué otras temáticas vamos a seguir y bueno, el que quiera hacer comentarios, vamos a estar leyéndolos. Sí, Nos sí, parecen sí. que enriquece el comentario, la pregunta, contar su experiencia. Me parece que siempre enriquece muchísimo a nosotros sobre Sí. todo porque en base a eso es la temática que después vamos armando y cosas que vamos también analizando. Sí, en los comentarios es como, está bueno que interactúen y que propongan cosas, que conversen, que cuenten su experiencia también, porque nos retroalimentamos un montón con esas experiencias, entre ustedes también cuando están viendo el video. Y a su vez, para no sentirse tan solo uno, ¿no? Es como escuché el podcast y acá después empiezo a interactuar con la gente. Me parece que eso está buenísimo y vamos a tomar mucho de los comentarios para los futuros podcasts. Quizás no es el siguiente también de anemia, quizás sí, después lo iremos viendo con los resultados que vaya dando esto. Pero sí sabemos que no es el único que vamos a hacer y los siguientes podcasts se van a centrar muchísimo seguramente en esa perspectiva que nos den ustedes con los comentarios. Así que muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo.